Hablábamos en la clase anterior de lo que es la verdad, y decíamos la verdad se da en proposiciones, y todo consiste en hacer proposiciones bien hechas, bien fundadas, muy bien. Hoy vamos a ver un poquito más cómo son los saberes. Hay un saber espontáneo que es pues lo que hemos oído por aquí y por allá, bueno, conocimientos sueltos, pero sin embargo el propio Aristóteles, cuando piensa en los hábitos de conocimiento, piensa en esos cuerpos de conocimiento que es una ciencia, que son conocimientos ordenados. Uno posee una ciencia, así lo piensa él, cuando posee los principios y posee también los desarrollos, la estructura que tiene aquí y cómo se relaciona todos aquellos saberes con sus principios y cómo se deducen unos de otros, de tal manera que todo ese cuerpo de conocimientos con toda su elaboración interna uno la posee, no simplemente posee cosas sueltas o conclusiones sueltas, no, sabe además cómo se prueban, sabe de dónde vienen, sabe qué relación tienen unas con otras. Por eso define la ciencia como un saber ordenado por causas. Es un conocimiento, está ordenado, pues si no está ordenado no es saber, y hay unas causas, quiere decir cuáles son las causas de las cosas, pero también cuáles son las causas por las cuales procedemos de una cosa a otra, es decir, de dónde ha venido el conocimiento, de dónde ha venido nuestro conocimiento. Eso sería una definición útil, y también es útil esta perspectiva un poco personal, porque es distinta. Las ciencias no existen en abstracto, claro, existen libros, pero en realidad las ciencias son poseídas por personas y las personas las pueden poseer completas, es decir, sabiendo por qué poseen las cosas, o bien pueden poseerlas a trozos. Uno puede poseer la física a trozos, unos conocimientos sueltos, o puede saber cómo se prueban las cosas. Entonces realmente posee la física tal y como es, con su cuerpo entero y con sus deducciones. Bueno, quizá entero es demasiado pedir que una persona sepa toda la física, pero en fin, es muy distinto poseer solo conclusiones o poseer también con todas sus relaciones interiores. Muy bien. Idea clásica de ciencia, útil, como digo, todavía útil. Hoy a veces la palabra ciencia se utiliza solo para las ciencias experimentales. Cuando lo utilizaba Aristóteles, en realidad hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, ciencia se considera cualquier saber ordenado, aunque tenía algunas características. Es decir, Aristóteles pensaba que solo hay ciencia de los universales, cuando podemos hacer conocimientos abstractos. Si yo conozco un perro, de eso no se hace ciencia, se hace ciencia de todos los perros o de todos los animales, pero de un perro no se hace ciencia. En este sentido había un debate histórico sobre si la historia es o no ciencia. En este sentido de conocimientos abstractos ciertamente no es, aunque sí que es un conocimiento, claro, la ciencia es un cuerpo de conocimientos y algunos conocimientos abstractos se pueden emplear, pero en fin, dejamos la cuestión ahí, que es bonita, pero no es el momento de desarrollarla. Y volvemos a un punto que habíamos tocado ya. Claro, decíamos que la verdad se da en afirmaciones, y nuestro conocimiento se da en afirmaciones o negaciones, que tienen que estar probadas. Claro, todos los distintos cuerpos de conocimiento son afirmaciones probadas, pero no es lo mismo probar en un campo que en otro. Y esto sí que nos da lugar a un cierto abanico de los distintos tipos de conocimientos que se prueban de distinta manera, es inevitable. Por un lado tenemos los conocimientos propios de las ciencias positivas, de la física, lo acabamos de mencionar, de la química, de la biología, y también diríamos pues de otras disciplinas más o menos relacionadas con estas, la astronomía o la neurología, pero en fin, casi las podríamos clasificar en las ciencias de la materia, la física, la mineralogía, la geología, ciencias de la materia, la química también, ciencias de la vida, y luego en la medida en que se llega pues ciencias también del hombre, estas ciencias materiales, la medicina, por ejemplo, ¿no? Bien. Aparte estarían, por ejemplo, otras ciencias que son las ciencias sociales, etcétera. Cada cosa se justifica de una manera distinta. Si yo estoy en el ámbito de las ciencias de la materia, por eso se justifica por experimentación. Es decir, físicamente, hasta donde se puede, ¿verdad? Pues no siempre se puede. Si pensamos en los fundamentos de la física, pues no se puede experimentar, pero vamos, indirectamente se puede. Pero de una manera, o sea,
las afirmaciones que yo puedo hacer se justifican experimentalmente, por pruebas experimentales. Y bien, como son hechos que están ahí, que son hasta cierto punto visibles, algunos no, ¿verdad? Pero en gran parte, digamos, es visible, es comprobable, pues se justifican así. Bien, ese es un campo de nuestro conocimiento. Cuando nos acercamos un poco al ser humano y pensamos en cómo es el ser humano por dentro, eso es la antropología, allá no podemos utilizar un método experimental, porque no podemos poner la inteligencia en una mesa de laboratorio y analizarla con el microscopio. La inteligencia solo la conocemos por sus actos, y diríamos, de hecho lo conocemos por introspección, también con la experiencia común que tenemos, pero por introspección. No tenemos otro remedio que representarnos esa vivencia, los distintos fenómenos de la inteligencia y ver cómo son, y describirlos, no hay otra. Y eso da lugar también a un tipo de conocimiento, un tipo de saber, que sería la antropología, ¿verdad? Nuestro conocimiento del ser humano, nuestro conocimiento interior del ser humano. Tenemos otra área de conocimientos, que sería nuestro conocimiento de la historia. Podemos hacer muchas afirmaciones históricas, se prueban de otra manera. Decimos, la antropología se prueba pues describiendo los fenómenos interiores, de manera que estén como muy ajustados a cómo son y que además otros los puedan controlar. Cuando estamos hablando de historia, las afirmaciones, ¿cómo se sustentan? Pues tienen que estar sustentadas al final en testimonios. La historia se sustenta en testimonios. De tal manera que así es como todos los sucesos y los acontecimientos de la historia los podemos relatar, basados, claro, y unos son más seguros y otros menos seguros, porque los testimonios que tenemos pues son más importantes o menos importantes, o más de fiar o menos de fiar, pero esos son, nuestro conocimiento de la historia se hace así, no hay otra manera de hacerlo. Además hay otros saberes, que son, por ejemplo, ya difícil de clasificar. Las ciencias, digamos, de todos los ámbitos de la materia, está muy claro, más o menos. La antropología, un ámbito particular de conocimiento interior del ser humano, está muy claro, un poco más difícil, porque es más difícil de analizar que lo material, ¿no? Pero tiene su manera de hacerse. La historia está claro, los sucesos. Hay más campos de la realidad. Por ejemplo, las matemáticas mismas, en realidad no es una ciencia experimental la matemática. La matemática es un conocimiento estructural, que, digamos, se prueba como una especie de extracción, en parte experimentable. Cuando decimos 2 y 2 son 4, pues estamos traduciendo a números una cosa que podemos experimentar, ¿verdad? Pero cuando estamos creando, pues, temas matemáticos, los espacios de Hilbert, pues, hombre, no son tan experimentables. Y sin embargo son estructuras en parte ideales, curiosamente, que se corresponden con la realidad. Otras estructuras paralelas serían las estructuras lógicas. Cuando analizamos nuestro pensamiento vemos que hay una lógica, una estructura lógica. Eso también merece como un tratamiento aparte. Y todavía podríamos hacer una especie de estructura del conjunto de la realidad. ¿Cómo es el conjunto de la realidad? Sería la metafísica. Tenemos como 3 tipos de conocimientos de estructuras que, aunque son muy distintos, los podríamos poner en un paquete de conocimientos estructurales. Interesante. Y todavía nos quedaría un ámbito del saber humano, que sería ese ámbito de la sabiduría. Es decir, de lo que la experiencia de la vida nos lleva a pensar que vale la pena vivir como seres humanos. ¿De qué manera vale la pena vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Es decir, ¿qué se le puede decir a un hijo? ¿Qué se le puede decir a una persona que uno quiere decir qué vale la pena vivir? A un chico que empieza, ¿no? Para educarlo. ¿Qué vale la pena? ¿Cómo vale la pena vivir como seres humanos? Eso, a esa pregunta, pues no se le da una respuesta científica. De nuestro conocimiento de la materia no sale nada, porque es humano. Se le da un poco de conocimiento, digamos, de la antropología, pero la antropología simplemente describe la interioridad humana. Algo ayuda, pero solo describe la interioridad humana. La historia, hombre, la historia, al ver cómo actúan los seres humanos, desde luego se aprende mucho. Historia magistra vitae. La historia es maestra de la vida, por supuesto. Y esos conocimientos de las estructuras, pues también no nos dicen gran cosa, quizá, de cómo tenemos que vivir. Cómo tenemos que vivir lo sabemos por cómo han vivido nuestros antecesores, por ver qué ha salido bien y qué ha salido mal, qué es bonito y qué no es bonito, qué es digno de la persona y qué no es digno de la persona. Y cada persona, eso además, adquiere una experiencia interior a lo largo de la vida. Este tipo de saberes son
como más personales, más profundos, más llenos de experiencia. Eso es lo propio de la sabiduría, algo más profundo que permite una especie de valoración general, ¿eh? Y también hay como hacer afirmaciones, ¿eh? Por ejemplo, los cristianos diríamos, pues vale la pena vivir de una manera entregada, o vale la pena vivir amando a los demás, lo tenemos clarísimo, ¿eh? Y es una afirmación de rango universal, ¿eh? ¿Cómo lo podemos probar eso? Pues sí que tenemos cierta experiencia de la vida, aparte de apoyarnos en lo que es la revelación. Pero, ¿cómo se justifica eso? Simplemente con mucha experiencia, con mucha experiencia. Es un ámbito, digamos, menos exacto que otros conocimientos. Ahora, importantísimo, porque así vivimos como seres humanos. De tal manera que hemos recorrido un poco los campos del saber, ¿eh? Nuestro saber de las ciencias positivas, nuestro conocimiento del ser humano, del cual proceden también todas las ciencias humanas, porque también está el comportamiento social, el comportamiento económico, el comportamiento literario, el comportamiento lingüístico, todo podría expandirse desde la antropología, ¿no? Está nuestro conocimiento histórico, con sus métodos y su manera propia de poder hacer las afirmaciones. Está toda esta sabiduría, que aunque no sea tan precisa, es la manera de vivir como seres humanos. Estos son el abanico de los saberes. Podríamos hacer una clasificación de las ciencias, pero hay muchas y muy bonitas, pero de momento nos basta este abanico. Muchas gracias.